Habíamos visto hasta el ejercicio 59 en los vídeos anteriores. Vamos a empezar ahora con el 60. ¿Qué técnica de la TED-Student se está realizando en esta tabla? En primer lugar, y después un intervalo de confianza del 95% de la diferencia de medias. ¿En qué casos contendría el 0 y en qué casos no? Fijaos que aquí estamos trabajando con tres variables, SST, clorofila y catch. Aquí los valores de media en una zona determinada marina y en otra zona marina. ¿De acuerdo? Y aquí me dice cuál es la media, cuál es el valor medio. 30,52, 30,34. Es una diferencia de medias pequeña, pero es una diferencia de medias que hay que evaluar si es significativa o no. Fijaos que el p-valor me está diciendo que no es estadísticamente significativo. Ya veis que la t, el valor de la t es bajo, es menor de 2, ¿vale? De 2 en valor absoluto. Si hubiéramos restado esto menos esto, hubiera dado una t negativa, pero menos 1,72 hubiera dado. Bien, fijaros que siempre el valor grande está a la izquierda y por eso las t son positivas, pero podrían dar negativa, dependiendo del orden. Bien, ¿qué TED-Student? Pues de muestras independientes, porque son dos zonas independientes, no tienen nada que ver esta zona de aquí con esta zona de aquí. Si miráis el artículo, son dos zonas marinas donde se están estudiando estas tres variables. La pesca la cantidad de pescados recogidos, etcétera, temperatura, clorofila, fitoplancton, vaya, en definitiva. Y fijaros que aquí esta no es diferencia significativa, lo marca, veis, con un asterisco, dice, dos asteriscos indica una diferencia significativa, con un alfa de 5%, esto quiere decir con un p-valor, una frontera en el 0,05. Ahora, esto ya, de alguna manera, bueno, no se suele poner, se suele poner a veces un asterisco o dos o tres, dependiendo del p-valor, del rango de p-valores. Pero, en definitiva, con el p-valor ya hubiera bastado y esto no haría falta. Bien, y la segunda pregunta dice, un intervalo de confianza del 95% de la diferencia de medias, ¿en qué casos contendría el 0? Pues en el primero. Si yo hiciera un intervalo de esta diferencia, de estos 0,20 y algo, 0,20 algo grados de diferencia, el intervalo de confianza, este 0,20 y pico estaría en medio, y el intervalo de confianza cogería el 0, cogería tanta zona negativa como zona positiva. Por lo tanto, incluiría el 0 y no sería significativo mediante el intervalo de confianza de forma coherente con el p-valor. En cambio, estas dos, que son significativas, tendríamos un intervalo de confianza que no contendría el 0, para ser coherente con lo que me marque el p-valor. Hay dos formas de decidir en estadística, a través de intervalos de confianza, a través de contrastes de hipótesis. Los contrastes de hipótesis me facilitan el p-valor. Si es superior a 0,05 mantengo la hipótesis nula y si es inferior a 0,05 rechazo la hipótesis nula. Y la hipótesis nula siempre es, en un caso de comparación, igualdad. Todo es igual hasta que no se demuestre lo contrario. El intervalo de confianza, en este caso, hay que mirar si la media está al 0 dentro del intervalo de valores posibles de la media poblacional. El intervalo de confianza es un pronóstico conservador a través de un intervalo de entre qué valores con mucha confianza, una confianza del 95% estará el verdadero valor poblacional. Lógicamente, para ser coherente con estos dos resultados que son significativos, el 0 no puede estar dentro del intervalo. Muy bien. Pregunta 61. ¿Qué técnica de la TED-Student se está realizando en esta tabla? Y lo mismo. ¿En qué casos este intervalo contendría el 0 y en qué casos no? ¿Vale? Bueno, pues muy bien. ¿Qué técnica de la TED-Student? Bueno, ya me lo dicen aquí. Un test de la TED-Student de datos apareados.
porque este es un artículo muy interesante sobre 3 momentos temporales diferentes. La niña, Malasia, la niña, LMA, periodo de transición, NOR, el niño, periodo del niño. Este artículo intenta ver cómo diferentes condiciones meteorológicas pueden influir sobre cuestiones marinas y a través de un satélite registran 4 variables. CHL, NFL, POC, clorofila, el POC es partículas orgánicas en suspensión, y temperatura superficial. Temperatura superficial. O sea, 4 variables. Y me han hecho todas estas comparaciones. ¿Qué diferencias son significativas? Pues todas las que no están marcadas en negrita. Curiosamente, porque el p-valor, ¿veis?, es superior a 0.01. Curiosamente dice, las marcadas en negrita son las que no son significativas. Las diferencias no son estadísticamente significativas. ¿De acuerdo? Normalmente es al revés, marcan las significativas con negrita, pero lo hemos visto en otros artículos, antes, en otras preguntas. Por lo tanto, estas serían las que no son significativas. Todas las demás sí que lo son. Por lo tanto, el intervalo de confianza que giraría en torno a la media muestral, a la diferencia de medias muestral, en este caso tendría un intervalo de confianza que este valor estaría en el medio, pero contendría el cero en coherencia con la no significación. Y este lo mismo. ¿Veis? Contendría el cero. En cambio, todos los demás, todos los que no están marcados en negrita, serían intervalos de confianza que no contendrían al cero. Estos serían intervalos negativos, este valor estaría en medio, por ejemplo, podría ser menos 27,953, menos 25,953, este estaría en medio, no contendría el cero. Y aquí, pues el menos 19, o el menos 21, aquí menos 27 hasta menos 25, creo que lo he dicho al revés, del menor al mayor. De aquí menos 19,907 a menos 21,907 a menos 19,907, por ejemplo. ¿De acuerdo? Necesitaríamos tener el error estándar para poder ver cuál sería el intervalo de confianza, para construir el intervalo de confianza. Ya sabéis que los intervalos se construyen sumando y restando 2 veces el error estándar que yo tenga. Vale. Que en gran parte depende del tamaño de muestra. Dice, a partir de la tabla anterior construye una tabla de comparaciones múltiples. Ahora ya estamos en ANOVA, que no hay una ANOVA, pero hay una ANOVA, porque me está haciendo comparaciones 2 a 2. Esto es unas comparaciones múltiples. No está el ANOVA, no está la técnica que está por encima, pero en realidad podríamos decir que hay una ANOVA implícito. Entonces dice la clorofila. Cojamos la clorofila. ¿Veis la clorofila? La clorofila me dice que entre la niña, LNA, la niña, el periodo de la niña y el periodo del niño no hay diferencia significativa. Y que, ¿veis? El niño tiene una media un poco superior, pero no es significativa. Un poco superior porque al restar me da negativo el promedio, ¿vale? Pero son valores muy similares, la clorofila en la niña y el niño. En cambio, en el periodo de transición, fijaros que sí que hay diferencias entre la niña y el periodo de transición, positivo, y entre el periodo de transición y el niño, que es más negativo todavía. Por lo tanto, fijaros que tenemos la niña y el niño un poco más grande pero no significativo, y el periodo de transición respecto al niño, un valor negativo. Por lo tanto, fijaros que tenemos un valor muy pequeño del periodo de transición, que respecto al niño es una resta más grande, y con la niña tenemos, al restar la niña menos el periodo de transición, nos da positivo. Por lo tanto, el orden es el siguiente. Tendríamos el orden, el que está
más a la izquierda, valores más bajos de clorofila es NOR. Después tendríamos ENO, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No, perdón, tendríamos, como este es, tendríamos niña, periodo de transición, niña y niño, que es el más grande, porque la resta, esta es, y me indica que el niño es un poco más grande, ¿de acuerdo? Y fijaros que la niña está tocando al niño, porque no es diferente significativo, pero está un poco por debajo, un poquito por debajo. Por esto la diferencia entre la niña y el niño en positivo, si lo hubiéramos hecho al revés sería más claro, ¿no? El periodo de transición menos la niña, esto me daría menos 0,58 y sería más coherente. Tendríamos entonces claramente, ¿no? Periodo de transición, la niña y después el niño. Pero el niño y el periodo de transición, no, perdón, el niño y la niña no serían diferentes significativas. Por lo tanto, tenemos niño, niña, con el funcionamiento este de las letras, que lo veremos más adelante, por ejemplo aquí, en las comparaciones múltiples, lo hemos visto en clase, diríamos que tenemos periodo de transición NOR, que está más a la izquierda, pongamos A, y después tendríamos B, B. Niño y niña, B y B, porque no son diferentes significativamente. Y periodo de transición A, que sería el que tendría valores más bajos. Fijaos que aquí, por eso me da positivo al restar. Aquí, si nos hubieran hecho NOR menos LNA, veríamos que esto quedaría más claramente reflejado el orden. Pero es NOR, niña y niño, no distinto, y NOR sí distinto por debajo el valor de clorofila. Es cuando hay menos clorofila en promedio, en todos los puntos, porque se va haciendo resta a resta para cada una de las coordenadas. ¿Vale? Muy importante, es un poco laborioso, pero es muy importante que entendáis esto. Y ahora que me lo dice para el POC, que es esta de aquí. Fijaros que el POC tengo que todo es significativo. ¿Veis? Todo es significativo. LNA menos NOR, partículas en suspensión, en la niña hay más que en el periodo de transición. En el periodo de transición menos en el niño hay muchas, y la niña menos el periodo de transición también hay más en el periodo de transición. O sea, aquí tendríamos una estructura en el POC de ABC. Son distintos todos. ¿Veis? Todos son distintos. Pero el orden sería ABC, pero fijaros que la distancia entre la niña y el periodo de transición es pequeña. En cambio, entre la niña y el niño, entre el niño y el periodo de transición, o el niño y la niña, las distancias son muy grandes. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que tendríamos la media de los valores de partículas en suspensión. Periodo de transición, por ejemplo aquí, después aquí relativamente cerca, a una distancia de 6, tendríamos la niña, valores más grandes, por eso al restar la niña menos el niño me da una diferencia de medias positiva, y después tendríamos el niño muy alejado. Es el momento donde hay más partículas en suspensión, valores mucho más grandes, por eso la resta de este, o de este con este, o de este con este, son tan grandes, porque me está haciendo NOR, transición, ni niña, menos niño. Por eso da negativo y muy grande. Por lo tanto, tenemos periodo de transición, niña y niño muy alejado. ¿De acuerdo? Muy bien. Discutir por qué se utiliza en este gráfico la T-Student de datos apareados y no la de muestras independientes. Bueno, pues porque se está estudiando dos situaciones, el blanqueo y el no blanqueo, en la proximidad, en un mismo, digamos, colonia, en la misma coral. ¿De acuerdo? Entonces, claro, se va haciendo uno a uno, entonces de alguna manera son como muestras apareadas, por eso se está trabajando el paired
t-test, de muestras apareadas. Esta es la razón, ¿eh? El dibujo lo marca, ¿eh? Siempre hay una comparación, pues ya en otra zona cogerán otro coral que tenga una zona blanqueada y una zona no blanqueada y la compararán y así sucesivamente. Entonces, aquí me están dando para estas dos variables, ¿no? La cantidad de algas simbióticas, la cantidad de clorofila, pues la diferencia que hay entre la zona que está blanqueada, esta de aquí, y la que no está blanqueada. Hay mucha menos vida en la zona, y esto lo marca como diferencia significativamente. Marca, este asterisco está marcando que hay una diferencia estadísticamente significativa. Me imagino que es esto. Normalmente lo pondrían aquí en medio, no sea que sea que para alguna observación se haya visto este valor, pero lo dudo que sea tan. Esto lo más normal es que quiera decir que, que hay diferencia significativa, que el p-valor es significativo, simplemente esto. Bueno, nosotros ya lo vemos con la t, ¿veis? Que tenemos t's más grandes que 2, por tanto es significativo. Variar también me lo da con el p-valor. Por lo tanto, esto me inclino por pensar, no es que sea un punto que se aleja. A veces en los boxplot o en los gráficos de este tipo, si hay algún valor atípico, pero es muy raro que en las dos variables se dé. Bueno, no lo descarto, pero no me lo dicen aquí. Pero en todo caso, muy posiblemente indique. Aunque cuando marcan diferencias lo marcarían más bien aquí, pero a lo mejor por cuestiones gráficas no les ha salido. Muy bien. Dice, dibuja en el gráfico siguiente aproximadamente, teniendo en cuenta que en la comparación 2 a 2 aparecen 3 grupos distintos, cuáles serían los intervalos de confianza construidos con el error estándar. Fijaros que aquí me dan la desviación estándar. ¿Veis que hay tanta diferencia? Esto es la desviación estándar. Pero si esto fuera con el error estándar, esto no tendría ABC, porque estaría muy solapado. Con el error estándar es la desviación estándar partido por la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Y el error estándar seguramente esto será mucho más estrecho, ¿veis? Mucho más estrecho, y por lo tanto no se tocarían. Los que se están tocando los intervalos, los 3. Claramente esto está hecho con la desviación estándar, ya me lo dicen aquí. A veces podrían decir esto y escribir y dibujar lo otro, o sea que a veces se equivocan, pero en este caso está claro que es la desviación estándar, porque si no, no me daría 3 grupos diferentes, A, B, C. Si esto fuera el error estándar, no la desviación estándar, esto sería A, ¿vale? Porque querría decir que esto es fruto del azar, hay un tamaño de muestra tan sumamente pequeño, o hay tanta dispersión, esta media es la media de unos valores tan dispersos, ¿de acuerdo? Pero como es con el error estándar como se construyen los intervalos de confianza, no con la desviación estándar, porque son intervalos de confianza de la media, no de la distribución de los valores. Si lo hacemos con la desviación estándar, si esto es la desviación estándar, quiere decir que los valores se mueven, digamos, desde aquí hasta aquí, y aquí en este caso desde aquí hasta aquí, mucha menos dispersión aquí que aquí, mucho menos dispersión aquí, después aquí, después aquí. Pero cuando hagamos el error estándar, esto se estrechará mucho más debido al tamaño de muestra. Por lo tanto, muy posiblemente esto acabe siendo por aquí, aún más estrecho, y por lo tanto no se tocarán los intervalos de confianza de la media. ¿De acuerdo? Y será esta estructura de ABC. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál sería el p-valor de la nova en el gráfico B y C? Aquí me dan este p-valor, quiere decir que no hay diferencias significativas. En cambio aquí me está dando que hay diferencias significativas. Y aquí también, por lo tanto, en esta comparativa, en estas comparaciones múltiples, ¿veis? Aquí no me pone letras porque quiere decir que es A. En cambio aquí me está dando A, B, B, B. Se tocan. Son demasiado similares como para decir que hay diferencias. Y aquí tengo una estructura de A. Estas dos no son diferentes. Esta comparte con la A y comparte con la B, esta juega
hace de poli bueno y poli malo, está jugando con dos equipos, hace tiene una doble cara, no es distinto de este y no es distinto de este, está en territorio de nadie, y este sí que es distinto de la A y de esta A. Por lo tanto, el valor de la nova, si yo hiciera una nova, o sea, la nova normalmente se hace primero y después se hacen las comparaciones múltiples. Aquí no me hablan de la nova, ¿de acuerdo? No me han hecho una nova, han hecho comparaciones ya múltiples directamente. Es factible, es posible, no hay ningún inconveniente, pero sepamos que si hubiéramos hecho una nova, aquí hubiera dado unas diferencias estadísticamente significativas. Aquí a P sería menor y aquí globalmente también sería menor. Por eso hay diferencias al hacer las pruebas post-hoc o las pruebas de comparaciones múltiples. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo vídeo empezaremos con otro ejercicio. Bueno, voy a hacer el 67 porque como está ligado con este, mirad, dicen, ¿serían compatibles con la información aportada en el apartado C de la tabla anterior los datos siguientes? Bueno, si os fijáis, serían compatibles. Mirad, estos valores de aquí se parecen mucho a estos de aquí. Puede haber una pequeña diferencia de medias, pero se parecen mucho. ¿De acuerdo? Este está un poco por debajo que este, pero fijaros que este se toca con este. ¿De acuerdo? Y también se toca bastante con este. Un 62, un 50. Bueno, se toca, Vamos, un poquito, ¿vale? A lo mejor se tendrían que tocar un poco más, ¿de acuerdo? Pero bueno, este con este, y con este, pues tampoco, se tocan bastante, y además el tamaño de muestra es relativamente pequeño. En cambio, este ya está más para abajo, que este y que este, pero se toca bastante con este, ¿veis? Por tanto, este está un poco a caballo entre este, que está más bajo, y este. Sobre todo me he fijado en este. Es posible que este lo tuviéramos que retocar un poquito. Este 0,67 me hace que se vaya un poco de aquí. Posiblemente sería mejor poniendo un 0,62 aquí, un 0,63, que fuera más próximo entre este y este. Pero bueno, lo que me interesa es que captéis la idea de que valores posiblemente muestrales, muestra 4 de este grupo A3, 4 de este grupo A3B17, etcétera, serían compatibles con nuestro resultado. Este es el valor más bajo, este yo creo que está un poco por encima de este, no sé, está un poco por encima, por eso lo he puesto un poco por encima, pero bueno, se tocan bastante con este, hay los 64, aquí el 63, bueno, se tocan por el tamaño de muestras relativamente pequeño, seguramente no sería significativo esto con esto tampoco. Aquí con este ya es cuestionable, por eso yo creo que me inclino porque tendríamos que poner aquí un 0,62, ¿vale? Un 0,63. Un 0,62 para que se tocara un poco más, o incluso un 0,61, para que se tocara un poco con este, y este por debajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos con el vídeo siguiente, ¿de acuerdo?